Bien, yo quiero darle la bienvenida a quien hoy me va a acompañar en la mesa de conducción para poder conversar un poco sobre el ambiente político que se vive, no solo por el Ejecutivo, sino por la lamentable muerte de Jimenita. El día de ayer hemos estado frente a la marcha Jimena Renace y yo quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Quijada, analista político, quien ha aceptado gentilmente nuestra invitación. Doctor, qué gusto reencontrarnos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bueno, como tú bien lo mencionas, es indignante lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días, ¿no? Respecto a la muerte de la menor de edad, la Jimenita, ¿no? El tema yo creo que es como muchos de los problemas que tiene el Perú, muy reiterativo, se repite siempre la misma historia cada cierto tiempo. Y más allá de las marchas y la indignación que genera en la población, yo creo no hay que... un respaldo. Claro, de lo que se tendría que buscar acá es un respaldo legal, un cambio en la actitud de las autoridades respecto al modo de sanción, ¿no? A ese punto es importante tratarlo y es principalmente el eje, porque usted bien lo ha señalado. Esto no es un tema nuevo, Jimena representa un número más en la preocupante y alarmante cifra de víctimas de violencia en nuestro país. El problema es, doctor, el debate que se genera en torno a la muerte de Jimenita, pensar en la posibilidad de implementar la pena de muerte, en una castración química. Eso se pone nuevamente en la mesa de trabajo en cuanto al control de los representantes a través de derogar o reformar. Desde su punto de vista como hombre de leyes, yo sé que en este momento tenemos que también analizar la situación de quienes se sienten indignados, la familia, el pueblo, todos, pero desde el punto de vista jurídico, ¿es viable la implementación de la pena de muerte? ¿Tardaría muchísimo? ¿Cuáles son los pros y los contras de poder renunciar a los convenios internacionales para lograr esta implementación? Bueno, hay que recordar en primer lugar que las estadísticas que se maneja a la fecha desde hace unos 3 a 4 años son más de 5.000 casos de violación que han venido ocurriendo entre menores de edad, ¿no? Y de los cuales un poco más de 1.000 han acabado en muerte, ¿no? Es decir, violación más consecutivo, la muerte, ¿no? El asesinato. Bueno, en primer lugar hay que recordar que el artículo 140 de la Constitución establece cuáles son los casos de pena de muerte que están regulados en nuestro país. Terrorismo, traición a la patria. Y terrorismo, así es, que son las más conocidas, ¿no? Ahora, para nosotros poder renunciar al Pacto de San José, que es el pacto que protege los derechos humanos, tendríamos en primer lugar que denunciar el tratado ante la Corte de La Haya, ¿no? Denunciar, y esto se hace durante el plazo de un año, en donde se manda a suspender la aplicación de este tratado internacional. Hay que recordar que el artículo 1 de la Constitución establece que nosotros somos un país soberano, es decir, mucho va a depender de la voluntad política del presidente, del Congreso, de poder plantear esta reforma, porque al fin y al cabo, más allá del miedo, digamos, al escándalo internacional, más allá de que se les va a caer el negocio, un montón de ONGs que dependen de este tipo de respaldo, en estos casos y de muchos abogados que viven de esto, no va a pasar absolutamente nada, porque el Perú es un país soberano, al igual que hay muchos países que no lo aplican, Trinidad y Tobago, Venezuela, tenemos el caso del mismo los Estados Unidos y otros casos y otros países más que no lo aplican, ¿no? Entonces, en primer lugar, se tendría que denunciar el Pacto de San José, esperar un año y de ahí se modifica el artículo 140 de la Constitución, en el cual se tiene que esperar 2 legislaturas ordinarias, y a partir de ahí implementar como una causal más el tipo pena de muerte para el caso de violación de menores. Y de ahí posteriormente modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Hay que recordar que las penas vigentes respecto al caso de violaciones seguido de muerte es hasta 35 años o incluso ya se puede estar aplicando en algunos casos la cadena perpetua. La cadena perpetua. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros o por qué sería interesante? Yo he visto que el congresista Viera ya presentó hace un par de días la solicitud al Congreso para retirarnos del Pacto de San José. De los 29 casos que el Perú ha litigado en los Estados Unidos, 28 los ha perdido. Y de los 29, 28 de estos casos es respecto a temas de corrupción, es decir, personas que han denunciado al Estado peruano por temas del debido proceso, de la violación al derecho de defensa, por casos de corrupción, y una más de la mitad
ha sido por el tema de terrorismo. Y todos esos casos lo pierde el Perú. Entonces ahí tendría que hacerse un análisis costo-beneficio, hacer un análisis económico del derecho para ver si es en verdad importante para nosotros seguir en estos tratados internacionales, pese a que ya nosotros tenemos como órgano máximo de control de la Constitución y los derechos humanos al Tribunal Constitucional. Es decir, es necesario, teniendo ya una máxima instancia que ve, que protege los derechos humanos como el Tribunal Constitucional, tener todavía una instancia supranacional es eficiente si el Estado al final termina protegiendo, esta Corte termina al final dándole la contra al Estado, donde protege a corruptos, donde protege a terroristas. Es importante que el Estado, qué tan eficiente es que el Estado esté pagando millonarias indemnizaciones. Entonces, ahí tendría que verse, más allá del aspecto legal formal, de unos señores que están sentados allá en su escritorio y no ven la realidad de nuestro país. Doctor, vamos a tratar de llevar esta situación a la realidad, y a la realidad de los operadores de justicia peruanos. Hablo del sistema judicial. ¿Sería un error judicial esta implementación, conociendo las deficiencias ya de nuestro sistema de justicia? Yo soy de la opinión que se tiene que condenar a todos estos míseros seres humanos que terminan de la manera tan cruel como este sujeto ha terminado con la vida de Jimena. Yo soy de la idea de que se tiene que castigar con la pena máxima, y la pena máxima no es una cadena perpetua. Nadie merece tratar de ser reinsertado a la sociedad, porque hay personas que ya vienen con un problema mental bastante fuerte, que la cárcel no los va a hacer mejores personas, no va, y en los familiares de las víctimas también no cala la pena. Yo creo que es momento de implementar normas más severas que sienten precedentes judiciales importantes en nuestro país y que reformen de manera definitiva toda, pero surge la preocupación ante los operadores de justicia tan debilitados, tan cuestionados, de que esta implementación pueda ser un error judicial, porque ya vemos que todas las investigaciones preliminares a veces no determinan a los verdaderos culpables. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este filtro para que el sistema judicial no sea más cuestionado y sancione verdaderamente a quien tenga que sancionar? Sí, bueno, en primer lugar existe pues una gran desconfianza con nuestro Poder Judicial, está bastante deslegitimado, más allá del caso del juez Concesión Carhuancho, que es el único que de alguna manera está sacando cara, digamos, o limpiando en algo a la imagen del Poder Judicial. En verdad es una de las instituciones que menos credibilidad tiene, ¿no? Hay que también, cabe resaltar de que la pena de muerte para cualquier caso, en el caso de los violadores, sí existió en el Perú. Es decir, no es que, si es que se implementa ahora, no es que será una novedad. Se cambie ese artículo. Claro, de 1846 hasta 1978 estuvo vigente al 100%. Es decir, y ahí tenemos el caso famoso del monstruo de Amendáriz, ¿no? Ahora, Claudia, si es que se implementaría y seguimos el procedimiento que ya hace un momento lo expliqué, tenemos, yo creo, ahora herramientas tecnológicas que de alguna manera nos permitiría de que los jueces puedan aplicar de manera certera y bajo el principio de legalidad estos casos. O sea, sí podría aplicarse la pena de muerte. Tenemos, por ejemplo, dentro de los laboratorios del Ministerio Público y en los laboratorios de criminología, por ejemplo, para poder hacer exámenes de ADN, ¿no? Se podría determinar de repente a través de una violación con, no sé, con los líquidos, con el semen, no sé, de los violadores, con los residuos que puedan quedar de la violación, las ropas. Ahora, pero muchas veces no hay ni siquiera reactivos para hacer los exámenes. Sí, pero es cuestión pues de implementar, digamos, no es algo que no se puede hacer, es cuestión de repente de dotar un poco más de presupuesto, que el Ministerio de Economía y Finanzas pues tome conciencia de las cosas. Hace tiempo hay que recordar que el Poder Judicial está reclamando mayor dinero, mayores presupuestos para contratar mejor, primero para implementar el nuevo Código Procesal Penal, que no está implementado al 100%, segundo para pagar mejor a nuestros jueces, que muchos de ellos ni siquiera hasta ahora están homologados como establece la Constitución, y tercero para contratar mayor personal. Todo eso implica pues una reforma por completo. Ahora, otra de las herramientas tecnológicas que podemos nosotros tener o aplicar, así como se viene aplicando, por ejemplo, para reconstruir asesinatos, ¿no? Para poder analizar cuánto tiempo tiene el cadáver de fallecido, etcétera. Todas esas herramientas se pueden aplicar en favor de la justicia para poder determinar si es que hubo violación y quiénes son los responsables. Entonces, así ya no estaríamos en casos, no estamos pues en los 70s, en los 80s, en donde podría un juez incurrir en error.
Ahora yo creo que con la tecnología que tenemos tan avanzada, eso ya no ocurriría, Claudia. Ahora, tú explicas hace un momento algo muy importante que es sobre la conducta disocial de muchos delincuentes, ¿no? Mira, la ciencia, a través de un montón de estudios, ya ha establecido que hay personas que no pueden cambiar, que tienen conductas psicóticas, Por eso psicopáticas. es que muchos no son de la postura de la castración química, Claro. porque pese a dejarlos, por así decirlo, paralizados de esa parte, el problema está aquí arriba. Así es. Por ejemplo, y hay estudios interesantes en Estados Unidos sobre los que son asesinos en serie. ¿Por qué a ellos se les da, por ejemplo, la pena de muerte? Porque se ha determinado que ya no hay forma de que se puedan reinsertar a la sociedad. Es decir, ya no es ni culpa ni de la familia ni del Estado, sino que parece que fueran unos rasgos genéticos que ya arrastran hacia atrás, que hacen tener esas conductas de asesinatos en serie. Y algo similar ocurre acá en Latinoamérica. Por ejemplo, acá tenemos violadores en serie, tenemos muchos casos de delincuencia, de crimen organizado. Si uno, por ejemplo, ve los casos de los sicarios, por más que estén encerrados, por más que se les dé la pena máxima de 35 años, igual, de alguna manera, si es que llegan a salir, siguen reincidiendo y reincidiendo, y no hay ni la familia ni el Estado que gaste un montón de dinero para poder reinsertar, ¿no? O sea, no hay forma, la única forma es, como dice, no, muerto, la rabia desaparece cuando el perro muere, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia. Doctor, eso es un punto importante, el tema también de poder deshacinar un poco los centros penitenciarios, haciendo una purga definitivamente. Yo creo que debemos de ponernos en la situación de que mientras no haya un respeto fundamental por la vida hacia otros, no podemos seguir permitiendo esto. ¿En qué momento hay una colisión de derechos humanos y donde tendamos que predominar a los derechos humanos de quien agrede? O sea, me parece que si el carácter tuitivo de nuestra Constitución está encaminado a proteger al agresor, estamos yendo en la dirección totalmente equivocada. Yo espero, en definitiva, que la representación parlamentaria, a través del poder de derogar, de modificar que tienen, puedan analizar de fondo esta situación y encaminar un proyecto que además tenga un buen fundamento, que tenga una buena dirección. Forma parte de una politiquería barata el hecho de que en este momento sea utilizada esta conmoción política para empezar a tratar proyectos legislativos. Ha sido un año, de verdad, en definitiva, no sé si usted tiene la misma postura que yo, pero ha sido un año donde la atención se ha centrado en el tema Odebrecht, todo ha sido ambiente político y se han dejado de trabajar cuestiones que son básicas, no solo el tema de la violencia, el tema de la reconstrucción con cambios, hay muchas aristas y no se trabajan precisamente porque estamos tratando de limpiarle la cara al país. Cada vez que hay un tema aparece Odebrecht y la sensación precisamente del ciudadano es que en lo de Ximenita durará una semana, durará 10 días, luego vendrá Jorge Barata, declarará y todo el mundo se olvidó y las propuestas legislativas quedaron así. ¿Cómo va a ser posible que en este país no haya un solo proyecto que pueda regular el tema del registro de prontuariado de este tipo de sujetos? En el caso en específico, estábamos ante un sujeto que ya tenía un prontuariado bastante importante y que no tenía ni siquiera una investigación preliminar, por el contrario, trabajaba coludido con la policía. Eso también termina por mermar la confianza o la poca credibilidad que tiene la Policía Nacional como institución. A nivel jurídico, ¿la reforma pasa por la implementación de un nuevo presupuesto o qué más se necesita, doctor? Bueno, en primer lugar también el costo que cuesta mantener a estos presos en general, ¿no? Por ejemplo, en Singapur se hizo una limpieza moral del país, porque hay un presidente que tiene como 20 años allá, aunque es un poco radical de alguna manera, sobre todo porque muchos de los que defienden los derechos humanos mandaron un grito al cielo. Pero por cómo está la situación en el momento de ser radicales, creo. La pena de muerte para los corruptos, para los ladrones y para los violadores, ¿no? Entonces, no sería nada descabellado, porque también el caso Odebrecht no es para menos, ¿no? Porque es un caso de corrupción, que lamentablemente este tipo de casos que son grandes respecto a que se ha disminuido el patrimonio del Estado, se está lamentablemente dejando de lado la discusión, o sea, perdiendo el tiempo en temas políticos y dejando la discusión de las verdaderas reformas, como tú manifiestas, ¿no? En verdad es algo pues que depende mucho de la voluntad de las autoridades respecto de cómo deben llevarse, ¿no? Porque, por ejemplo, se está dejando de lado, como tú bien mencionas, ¿no? El tema de la reconstrucción con cambios. De los 30.000 millones solamente se han ejecutado 1.500 millones. El actual presidente o director de este programa
dijo que iba a ejecutar, hasta ahora no se le ve que ni en el norte estén avanzando ni al 10% de los trabajos, ni siquiera de descolmatación. En la carretera central ya estamos teniendo huecos consecutivos, han habido incluso hasta paros que han de alguna manera también por responsabilidad del gobierno, por ejemplo el paro de los paperos. Ahora se viene un caso más, porque imagínate, no han hecho ni una obra en la carretera central para mejorarla y van a poner un peaje más en Ticlo. Entonces yo tengo entendido que el 18 de febrero va a haber un paro otra vez, van a bloquear la carretera central. Y así, ¿no? Entonces este gobierno se cae pues de falta de capacidad en general, de alguna manera también existe responsabilidad del Poder Legislativo, porque también quieren plantearle la vacancia, está en la discusión, o sea, se han dejado de lado los temas de fondo por ambiciones políticas, personales, partidarias, que lamentablemente no le hacen bien al país. Ahora, ¿qué cosa hacer para implementar, aparte del aspecto presupuestal que en verdad se necesita, como yo mencionaba hace un momento, del aspecto de la reforma, ¿no? Yo creo que también va por un lado de, al menos, mira, por ejemplo, para solucionar el caso, este tipo de casos en el más corto plazo que se pueda dar, yo creo que es a través de un pleno casatorio, ¿no? Sí es cierto que implementar la pena de muerte va a tomar unos 2 o 3 años a lo más, pero al menos para nosotros, para que el juez tenga la certeza de aplicar al menos la pena máxima, en este caso de violación con seguido de muerte, sería a través de un pleno casatorio en donde se establezca como una regla general que en todos estos casos se aplique la pena máxima de los 35 años o la cadena perpetua. Porque lamentablemente, al no existir, o sea, nuestro Código Penal, al establecer el rangos mínimos y máximos entre 15 años a 35 años o cadena perpetua, lamentablemente muchos de los jueces a veces no tienen, parece, o la capacitación, o tienen miedo, no aplican bien el principio de gradualidad y proporcionalidad, entonces aplican penas de alguna manera que resultan indignantes o se pueden tomar como benignas. Por ejemplo, 15 años en el Santa se condenó un violador por cadena perpetua. Sin embargo, acá en Lima se le dio una pena de 7, 8 años a un violador. Y en Junín, o sea, no existe un criterio uniforme para que la norma establezca que se debe aplicar en todos estos casos el caso de cadena perpetua, lo cual, al menos, Claudia, de alguna manera podría ayudar a solucionar para que cuando se den casos de violación a menores, al menos de 0 a 7 años o de 0 a 11 años, se establezca como una regla general que al menos todos los violadores pasen a cadena perpetua y de alguna manera impedir que estos vuelvan a reincidir, porque lamentablemente en el Perú, estamos viendo del caso de Jimenita, el violador ha tenido que pasar por la tercera violación y todavía matarla a esta menor para poderse hacer mediático el caso. ¿Y qué pasa con lo anterior? ¿Y qué pasa con tantos casos que ocurren en provincia? ¿No? Entonces ahí lamentablemente tenemos pues que las autoridades hacer un llamado para que pongan mano dura, sobre todo ahorita que es competencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Gobierno, para poder implementar las reformas que sean necesarias, Claudio. Ojalá que sí, doctor. Ojalá que las reformas lleguen de manera inmediata, porque en el Perú los avances siempre se han caracterizado por una desgracia de por medio, en cualquiera de los temas. Empezamos el año con 55 víctimas en la variante del Pasamayo. El tema han pasado más de un mes y ya quedó ahí, nadie dice nada. Esperemos que lo de Jimenita sea de verdad un eco en las autoridades y en el país en general, que necesita grandes cambios para poder lograr avances. Vamos a salir del tema de Jimenita, doctor, para ir a otro tema importante, que es la posibilidad, las dos posibilidades presentadas por la izquierda, porque la izquierda parece haberse unido en este intento de vacancia nuevamente presidencial, por incapacidad moral para gobernar de parte del presidente, específicamente por los nuevos indicios o la suspicacia generada en el tema Odebrecht. Esto, doctor Víctor, ¿afecta la gobernabilidad de nuestro país? Han pasado casi 2 meses desde que se ha implementado el nuevo gabinete, desde que se le salva la vida gracias a Kenji Fujimori. Y estamos ante la posibilidad nuevamente de una vacancia. ¿De qué manera camina el país en esta inestabilidad, en esta nueva crisis, tratando de vacar al líder? Sí, en verdad es una fotografía prácticamente repetida de lo que ocurrió en diciembre, ¿no? Otra vez se le quiere cuestionar al presidente, plantearle la vacancia por la incapacidad permanente.
y a pesar que aún no existe un pronunciamiento formal de la Comisión Lavajato en donde determine la responsabilidad, que ha habido corrupción o que el señor Sepúlveda ha sido utilizado como testaferro, como un caso similar a lo que ocurrió con Toledo, lamentablemente, y también de un punto de vista legal, hasta que no se tengan las pruebas, Claudia, yo creo que no se puede hablar. Yo soy más de la postura, como establece el congresista Velázquez Quesquén, ¿no? Y que también el congresista García Belaúnde ha manifestado, ¿no? Al menos que se investigue o que se forme una subcomisión o se haga un informe especial respecto del caso del presidente, en donde se pruebe que realmente hubo casos de corrupción. Y en base a eso, ya la Comisión Lavajato podrá pues determinar si hay responsabilidad o no. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasaría si es que la Comisión Lavajato, que es una comisión política, que de una manera parcializada, porque está pues la oposición, llegara a determinar que existe corrupción y al presidente, con el tiempo, lo juzgan en el Poder Judicial y lo absuelven y lo declaran inocente? No estaríamos ante una vulneración de un derecho constitucional, que es el derecho de elegir y ser elegido, o de ser autoridad o ejercer el cargo público. Entonces, ahí tendría que haber mucho cuidado respecto de cómo se va a plantear, y de otra manera ocurriría lo que pasó en la anterior vacancia, ¿no? En el pedido de vacancia, que van a llegar a las firmas de los 21 firmas que se requiere para presentar la moción, seguramente lo van a hacer. Pero que se llegue a plantear o que se dé la vacancia en un Congreso que de alguna manera está otra vez anteponiendo los intereses personales, políticos, revanchistas, que parece que los queiquistas quisieran darle la lección a los kenguistas o albertistas, diciendo ¿por qué me has traicionado? Tú te fuiste, ahora yo me uno a la izquierda y la izquierda está dividida. Entonces, eso no nos va a llevar a nada bueno. No nos va a llevar a nada bueno. Ahorita el Perú está paralizado en cuanto a inversión pública, en cuanto a inversión privada, existe mucha incertidumbre. Los proyectos importantes de inversión pública como Michiquillay está paralizado, el caso de Loroya tampoco, la licitación no se sabe cuándo va a salir. No están avanzando los proyectos de inversión y lamentablemente sin eso nosotros no podemos crecer como país. Incluso el riesgo de Moody's acaba de darnos un punto menos respecto a cuánto vamos a crecer en este año, ¿no? Entonces eso es delicado porque no hace bien a nuestro país. Ahora, para que se pueda plantear la vacancia, más allá del número de votos, de los 84 votos que se requiere para que se llegue a la vacancia, del procedimiento que establece el reglamento del Congreso por el tema de incapacidad moral permanente, yo creo que tendría de igual manera, como Boreo Dría ya lo estableció en la primera defensa, respetar el debido proceso. Y este debido proceso no solamente tiene dos concepciones. Uno es el formal, que es el plazo, que es la citación, que puede presentar los descargos, y otro es el de fondo, ¿no? Y el de fondo se requiere que el juzgador, en este caso, que es un juicio político, que son los congresistas que van a tener el derecho, bajo la libertad de conciencia, de votar, ¿no? Tienen que tener la información necesaria. Y no basta pues una declaración de barata, o no basta que hayan algunos documentos, porque ojo, yo no es por defender al presidente, yo he podido revisar una gran parte de estos documentos y a él se le cuestiona por conflicto de interés. Es cierto que es mal visto, que no es ético que él de alguna manera haya estado como director o como dueño o accionista mayoritario de estas empresas que eran unipersonales, pero ojo, el régimen jurídico de cómo se maneja una empresa en Latinoamérica es muy distinto al régimen cómo se maneja una empresa en los Estados Unidos, que tiene otra fuente de derecho, que allá no existe la unión entre un director y un gerente, no existe capacidad, no existe la influencia de la gestión, uno. Y segundo, a él se le cuestiona por haber dirigido, sí es cierto que él era funcionario de Proinversión y ministro, pero ojo, cuando él o una de sus empresas da la asesoría, ya los contratos estaban firmados y adjudicados. O sea, es decir, ¿cuándo se da el direccionamiento de una licitación? ¿Cuándo se da que la supuesta corrupción o la colusión, el delito, se da antes de que se firmen los contratos, antes que el comité especial adjudique la buena pro? Pero en esos casos los contratos ya estaban firmados. Es decir, lo único que hace una de sus empresas es el apalancamiento, que se llama dentro de lo que es la inversión pública, buscar el financiamiento, ¿no? Entonces, si en todo caso se le podría juzgar a su empresa First Capital, de igual manera tendría que hacerse con el banco de crédito, los bancos que trabajaron con él. Entonces, ahí tendría que verse con pinzas el asunto. Es decir, no basta que cualquiera de un funcionario haya trabajado con Odebrecht, que en esos tiempos tampoco era la empresa corrupta,
y cuestionada como era hoy, ¿no? Hay que recordar que tenía un edificio de primer nivel en García Belaúnde, ahí en San Isidro, en el centro financiero, y todo el mundo quería trabajar ahí, ¿no? Y ahora es visto como el cuco Odebrecht, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y yo creo que para llegar a una certeza de la responsabilidad del presidente, no basta una declaración, sino que se tiene que tener los elementos de convicción suficientes, Claudia, para que pueda plantearse una vacancia, porque no es un juego. No se trata de revanchismo, no se trata de temas personales. Es cierto que el gobierno está muy debilitado, que no tiene legitimidad, que recuerdo la última encuesta, casi el 90% está en contra y quiere que PPK se vaya. Es cierto, pero también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, de alguna manera, de ejercer nuestro control, ¿no? de exigir al gobierno de que haga las cosas. Del Poder Legislativo no está para trabar ni para entorpecer, sino para ayudar al gobierno a que se hagan las reformas necesarias. Por ejemplo, hablamos del caso de las violaciones, hablamos del caso de la reconstrucción con cambios, hablamos de que se apoya al Ministerio de Economía y Finanzas de repente para implementar o dar mayor presupuesto. ¿Dónde está la Comisión de Presupuesto? La Comisión de Agricultura ya llegó a solucionar el caso de los paperos. Se dice de que hay un sector que sigue en huelga, hay otros que se van a ir otra vez el 24. Es decir, hay otras cosas que se están dejando de lado. Y yo creo que acá se requiere en verdad de la concientización y esperar pues lamentablemente al 2021, porque al fin y al cabo el presidente ha sido elegido constitucionalmente y por elección popular, ¿no? Entonces ahí habría que verse con pinzas el asunto todavía, Claudia. Por supuesto, hay mucho pan por rebanar, como se dice, estaremos pendientes, pero ahí yo creo que el asesoramiento también hacia el presidente no viene bien, doctor. ¿Qué sensación le genera a usted el hecho de que él no quiera comparecer a la Comisión Lavallato antes de que declare el señor Jorge Barata y que además el señor Martín Vizcarra esté por aquí? ¿Eso no tiene una lectura diferente? Sí, del punto de vista político, pues parece que hubiera temor de alguna manera y quizás por estrategia legal él no quiere declarar porque seguramente puede entrar en contradicción a lo que Barata mencione, ¿no? Ahora, yo no sé si Barata lo va a vender de alguna manera a PPK, porque hay que recordar que cuando salió este caso de First Capital y las empresas vinculadas a Odebrecht y todo esto, él manifestó y salió una nota en La República al día siguiente diciendo que él, mismo mismo Odebrecht declara diciendo de que él nunca contrató a PPK por temas de corrupción, es decir, ahí nomás, digamos, de alguna manera parchó el tema, ¿no? Entonces yo no sé si en verdad, no sé por qué interés. No sé si de verdad a mí yo he podido revisar de que PPK está vinculado desde el año 68, cuando se dio este tema de, incluso también el conocido por la página 11, ¿no? Que es muy cuestionado, que es un lobista y todo esto que se le cuestiona. Yo no sé en verdad qué favores les deberá Odebrecht y su compañía al presidente, ¿no? En verdad yo no lo sé, pero yo no sé si lo llegue a echar. No sé si eso ocurrirá con Alan García, con Keiko, con Humala, con Nadine y con los demás que están implicados en el caso. Pero, de todas maneras, yo creo que es por una estrategia legal que él no quiere declarar y también de alguna manera es su derecho, Claudia, porque la ley a veces es para bien y a veces la ley es para mal, ¿no? A veces existen las leguleyadas para poder tapar este tipo de casos y es su derecho que él pueda guardar silencio. Él, además, ni siquiera a veces tiene la obligación, porque la Constitución establece que no tiene la obligación de comparecer a una comisión. Sí, no, al revés. Él tiene inmunidad parlamentaria, pero de verdad, en este momento, por cómo están las cosas, yo creo que el líder de una nación tiene que salir a poner el pecho, tiene que salir de frente para que esa inmunidad no caiga pues en impunidad. El Perú es el rey de la impunidad. Sí, en verdad como líder es lo que le corresponde, pues es ir a declarar, desvirtuar todos estos malentendidos o delitos que se le acusa de haber cometido. Y si es que realmente, Claudia, se llega a determinar la responsabilidad penal, administrativa, cuando fue el presidente de Proinversión o ministro de Economía, pues tendrá que dar un paso al costado porque no le queda otra, ¿no? Hay que recordar que ya le mintió una vez al país diciendo que no tenía nada que ver con Odebrecht, después sí terminó con Odebrecht. Y esa mentira casi le cuesta el puesto, ¿no? Entonces ahora, si es que todo este maremoto ya pasó y él en verdad quiere apoyar al país en la gobernabilidad y gobernanza que se requiere para la tranquilidad de todos los peruanos, y él sabe de que está implicado en los casos de corrupción, no le queda otra más que dar un paso al costado. Igualito pasó en Brasil, acuérdate con la anterior presidente Temer, sí, creo, no me recuerdo el nombre. Igualito, estuvo implicada en el caso Odebrecht y tuvo que dar un paso al costado, ¿no? Y entró este otro nuevo, ¿no? Que también está acusado por casos de corrupción. Entonces,
yo no creo, si es que el señor está implicado en los casos de corrupción, que él tiene que tenerse primero, como estaba estableciendo, los elementos probatorios suficientes, y de ahí también él tendría que dar un paso al costado, y sobre todo pues dejar de dilatar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo no lo hace bien al país también tenernos entre espinas, y que sí declara y que no declara, o tratando de hacer pasar cortinas de humo, de alguna manera también, a veces dando la importancia a temas muy triviales. Por ejemplo, todo el mundo habla de Kenji Fujimori, y entonces de alguna manera parece, y hace un año yo creo que haberte comentado, ¿no? Parece a veces que fuera estrategia del gobierno haber dividido al Fujimorismo, ¿no? Parece que fuera estrategia del gobierno haber dividido al APRA, parece que tiene un buen estratega político por ahí a veces, que por momentos le atina, ¿no? Entonces, Sí. que de alguna manera genera algunos momentos de luna de miel para el gobierno, ¿no? Como fue el tema de la reconstrucción con El cambios. tema Kenji era a grandes luces el cometido del año de sacar a su papá. Ya lo logró, y yo de verdad, sin ánimo de generar ninguna polémica, ya es momento de que Kenji también trabaje por el país. Ya lo hizo por su familia, ahora sí, vamos a tratar de dejar esa actitud rebelde. Finalmente ya no está con fuerza popular, y es necesario el trabajo de manera independiente, a nivel bancada, de la manera que sea, pero ponerse a trabajar. Se lo digo porque, doctor, el día de ayer ha muerto un anciano en una cola para poder ser atendido. Y regresamos a la misma situación, lo caótico que se encuentra el sector salud en nuestro país. Y esto no es culpa de PPK, esto no viene desde hace un año. La salud en nuestro país está caracterizada por las largas colas, por la espera en los hospitales, nunca hay medicina, no hay personal, y esa es una triste realidad. Y bueno, y felizmente, imagínese, si este señor que ha muerto, lamentablemente, era asegurado, imagínese para los que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder al seguro, con un CIS además que tiene una deuda de más de 70 millones de soles. Yo, en este momento, doctor, creo que de verdad, como gobierno, hagamos una lista de prioridades, comencemos a trabajar, no esperemos más muertes, no esperemos más paros, no esperemos más interpelaciones, porque en ese momento, sí, pues no, cuando pasa algo es culpa de los titulares de la cartera, y no puede ser así. No podemos seguir caminando en la manera en la que hemos caminado este año y medio de gobierno. La reforma de la salud parte de qué lado, doctor, a su criterio, no solo de la persona que está a cargo de la cartera, o qué más hace falta. Las reformas que se requieren, Claudia, en el país es algo histórico, en general en todos los sectores: salud, educación, transporte, vivienda, en trabajo, en todos los sectores. Es un tema histórico que tiene más de 50 años sin solucionar, y que va más allá del aspecto como que mal plantea, por ejemplo, los de izquierda, en reformar la Constitución, porque más allá de que se pueda, por ejemplo, cuestionar la legitimidad o no de la Constitución del 93, al fin y al cabo lo que importa es el fondo, es decir, lo que realmente ha permitido esta Constitución en nuestro país, reinsertarlo al mundo y de aplicar la economía social de mercado, que de alguna manera ha traído beneficio para nuestro país, ha generado más clase media, ¿no? Entonces, las reformas en el país pasan por un tema más de gestión pública, ¿no? Hay que recordar que el Perú en el tiempo pues, ha sido un Estado patrimonialista, es decir, un Estado clientelar, en donde el cual el funcionario cree que los puestos del Estado son como su chacra, son como si fuera de ellos, de propiedad privada, y hacen lo que quieren. Y esto, a través del tiempo, y es un problema de toda Latinoamérica, ¿no? El Perú es un Estado patrimonialista, burocrático, porque justamente como al ser burocrático pasa esto, ¿no? Las largas colas, el exceso de papeles, el tiempo, la carga procesal y el tiempo que demora, la falta de capacitación de los funcionarios, que no saben cómo resolver muchas veces los casos. Y bueno, las actuales corrientes hablan de la gestión por procesos y por resultados, que se requiere a que las normas, a que los funcionarios deben trabajar de manera eficiente. Pero esto es lo teórico. ¿Cómo eso llevarlo a la práctica? Requiere en verdad de mucha voluntad política, de que se respalde mucho la institucionalidad, por ejemplo, de tener un poder legislativo coherente, sólido, no robacables, no mataperros. ¿Cómo respetar esa institucionalidad cuando hay fricción dentro de las mismas instituciones? Le digo yo, Poder Judicial y Ministerio Público tienen una fricción hace muchísimo tiempo, y la sensación de la misma es generada
además por el titular del sistema judicial, el doctor Duberly Rodríguez. Sí, eso es cierto. Yo creo que estas discusiones se acabarían si es que realmente tendríamos, pues, uno, instituciones o partidos políticos fuertes. Segundo, si es que también los ciudadanos, pues, se pondrían la pila y también existiría más conciencia a la hora de elegir a nuestros representantes. Porque el Poder Judicial, nadie va a negar de que depende mucho de la voluntad política del Ejecutivo. Es un poder que nació en 1826, subsumido por Simón Bolívar, y hasta la fecha siempre de ellos dependen mucho del poder Ejecutivo, presupuestalmente, los nombramientos de los cargos, las recomendaciones. Entonces, nadie va a decir que son poderes independientes, eso es en el plano de lo teórico. En la práctica no es así. Entonces, yo creo que todo pasa también por responsabilidad de los que somos votantes. Elegimos a corruptos, elegimos a personas que tienen muchos antecedentes, que no tienen la capacitación. Eso es cierto. Por ejemplo, exigimos mucho a los que trabajan en empresa privada, ¿no? Que sean grandes administradores, con grandes conocimientos, ahí se busca la rentabilidad económica. En el Estado es igual, pues también se debe elegir administradores, en este caso funcionarios elegidos por voto popular, ¿no? O por nombramiento de algún cargo, y no tarjetazos, sino recomendaciones, sino amiguismos. Entonces yo creo que tendríamos un Estado eficiente en cuanto a la gestión, ¿no? Y acuérdate que el problema, la discusión que plantea la izquierda es falsa. O sea, el problema no es el modelo económico. El modelo económico ha resultado en todo el mundo. Los únicos lugares donde no resulta el modelo económico son en Latinoamérica, porque tenemos a personas incapaces y corruptas enquistadas en el Estado. Hasta en China, ni siquiera en China ha funcionado el comunismo, porque ahí son más liberales al fin y al cabo que los mismos excomunistas, o los mismos Estados Unidos son más liberales en cuanto a la economía que aplican ellos, ¿no? Por eso que vemos que casi todas las transnacionales tienen ahí sus fábricas. Entonces yo creo que acá no es un tema de discusión de la Constitución ni el modelo económico, sino de quiénes llegan a ser nuestras autoridades y quiénes nosotros elegimos. A partir de que hay un verdadero cambio de renovación de la clase política, de institucionalidad de los partidos, en donde los jóvenes también tengan mayor participación y mayor conciencia a la hora de votar, porque hay que recordar que en estas elecciones del 7 de octubre y del 2021, para estas municipales y de las próximas nacionales, son más del 60% de los votos, ¿no? Yo creo que va por un tema de conciencia, por un tema de educación también, ¿no? Hay que estudiar un poco los candidatos antes de... Sí, de la información, por ejemplo, para el 7 de octubre, al menos si se dan un tiempo para ir a la playa, para ir a un centro comercial, para salir con la enamorada, una hora en lo que se viene, toda la campaña electoral, entrar un rato a la página del Jurado Nacional de Elecciones, o hacer un llamado a la oficina de gobierno electrónico de la PSM, para que de repente implemente un link que sea más fácil de ver, ¿no? Revisa tu candidato y algo, ¿no? Y pueda ver, así en resumen, quién es, qué antecedentes tiene. Y no solamente, Claudia, por ejemplo, en el caso de los antecedentes de los candidatos, no solamente pasa por lo que tengan que informar los antecedentes penales o judiciales, porque esto es lo que ya está definitivo, sino también cuántos procesos en curso tienen en marcha, que eso no se informa. Por ejemplo, qué empresas o de qué empresas forma parte del accionista, directores. Por ejemplo, si hubiera informado el presidente, hubiera informado esos datos antes de ser elegido o al momento de inscribirse, ya hubiéramos sabido todo este caso de First Capital y los vínculos que tuvo con Odebrecht. Si los candidatos informaran qué familiares han contratado con el Estado, qué familiares tienen vínculos con él respecto a la gestión de empresas, igual, cuántos gobernadores regionales, cuántos consejeros, cuántos alcaldes, cuántos regidores no utilizarían como una especie de caciques a estos gobiernos subnacionales para obtener beneficios en contratos. Y eso se da, porque como así hay casos Odebrecht, hay casos mini Odebrecht también a nivel de gobiernos locales, de gobiernos regionales, por ejemplo, en el caso municipal. Ya ni tan mini Odebrecht, porque de verdad cuesta creer que los gobiernos municipales se hayan convertido en redes, en organizaciones criminales, extorsionadores, sicariatos. Imagínate, el nivel que hemos llegado en el Callao, el nivel que se ha llegado a niveles municipales. Y por ejemplo, el actual alcalde Castañeda, los alcaldes que han sido detenidos en Villa María, en Santa Rosa, todos son de su partido. El alcalde de Chosica, que nunca hasta ahora ha hecho... Es que ese es otro problema, pues, porque en este momento acceden a formar parte de un partido político los que tienen acceso económico, más que las personas que están bien capacitadas. O sea, aquí la política en este país, lamentablemente, doctor, está caracterizada por la persona que tiene la capacidad adquisitiva de comprar un número. Y eso tiene que cambiar, porque si no, ¿de qué estamos hablando?
Cuando llegan al Parlamento, fácil es, se van a otro lado, todos son tránsfugas en este momento, nadie respeta ya históricamente ni los lineamientos de una base política. Eso forma parte de la renovación que todos queremos. Pero ¿quiénes somos los agentes de cambio? Usted, señora, nosotros, aquí, porque tenemos que ser responsables. Nos venimos quejando años por las cosas que nos pasan, pero cometemos los mismos errores. ¿Por qué? Porque la clase política se aprovecha también de las carencias que tenemos como pueblo y aquí los votos se compran con un saco de arroz, con un saco de azúcar, con los tuppers con plata. Entonces, hablemos de otra cosa, pues, ¿no? Sí, es cierto que las reformas tienen casi 200 años quejándonos por lo mismo, porque incluso si tú analizas la historia y lees a Basadre, es prácticamente un copia y pega de lo que pasaba en la colonia. O sea, casi 200 años en el 2021 de quejarnos de lo mismo, pero estas acciones, estos cambios también tienen que ver mucho con la reforma electoral, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la información que deben proporcionar los candidatos, hablamos del financiamiento que deben tener los partidos, de quiénes deben ahora, felizmente ya tienen que informar, de que muy pronto se prohíba los aportes de empresas privadas. Ojalá que esto se aplique, por ejemplo, para estas elecciones municipales y regionales. Que todo se bancarice, para que sea más transparente. Todo se tiene que bancarizar. Que todo se bancarice para de alguna manera limpiar, pues porque lamentablemente delincuentes entran a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a los congresos, a ser presidentes, porque reciben financiamiento pues de constructoras o de empresas que después se van a cobrar el favor, o de narcotráfico, para que los dejen trabajar tranquilamente y siguen utilizando el Callao, ¿no? como su puerto de salida, ahora incluso hasta el norte, ¿no? Incluso yo leí alguna vez que el Perú es uno de los primeros exportadores de espárragos a la cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí uno tendría que ver mucho el cambio de la reforma estructural del Estado, pero también pasa por un tema de reforma electoral, de que hayan normas que prohíban de alguna manera. Felizmente, por ejemplo, se ha implementado la ley 30717 que ahora prohíbe que personajes con antecedentes penales y judiciales de corrupción, violación, narcotráfico puedan al menos postular. Acceder, sí. Eso es un gran avance. Se hubiera sido mejor que de repente aquellos que tengan denuncias o juicios pendientes tampoco puedan participar, ¿no? Porque de alguna manera, si alguien te denuncia no es por gusto, ¿no? Si pasa a juicio, con más razón, pues ya estamos hablando que hubo una investigación previa del Ministerio Público, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasa también por un tema de voluntad política, por un tema de voluntad ciudadana, ¿no? Y que existan pues personajes y renovación de la clase política que hace tiempo se está buscando, ¿no? Doctor, estamos ante la presentación también, yendo con temas que urgen. Es este decreto del 003, se ha implementado ahora un proyecto de ley que pretende reemplazarlo. Recordemos que este decreto le costó la salida a la ex procuradora Catherine Ampuero. Entonces, esta implementación, ¿de verdad va con la situación de fondo o es un distractor más en el tema de propuestas? Mira, en verdad es el decreto supremo que se está mencionando, que es el 003-2017. A mí lo que me preocupa, en verdad, Claudia, más allá de que sancionen a los corruptos y que en verdad Odebrecht y sus secuaces, el Club de los 30 y todos estos que han estado implicados en casos de corrupción, en verdad terminan de pagar la reparación civil, pero también en verdad me preocupa la cadena de pagos que no se ha estado tratando de manera igualitaria a muchos de los proveedores de estas empresas corruptas, ¿no? Lamentablemente en el país se dan muchos casos, sobre todo en contratos de obra, que ganan pues empresas corruptas que no tienen ni experiencia y después están subcontratando medio mundo a los peones, a los obreros, subcontratan a los que levantan la tierra, a los que tienen las máquinas, etcétera. Contratan a medio mundo, hasta los que transportan el agua, porque muchas veces estas empresas corruptas no hacen más que prestar el nombre para entrar, porque son amigos del alcalde, porque son amigos del gobernador regional, porque son familiares, porque tienen algún acuerdo, entre comillas, ahí, coludidos con el gobierno central. Por ejemplo, en el caso del Club de los 30, coludidos entre los más de 70 funcionarios que van a ser juzgados, que es una especie de colusión entre los funcionarios y los privados para ganar contratos de obra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Más allá de que se sancione a los responsables, se tiene que ver en verdad el tema de la represión civil, que es importante, que se deje de estar fugando los capitales de Odebrecht, como se ha venido ocurriendo hasta ahora, uno, y dos, que se cumpla con la cadena de pagos de muchos proveedores que se les debe y que no se les está pagando. Y lamentablemente, pues, ¿cuántas empresas pequeñas y medianas dependen de ahí? Ahí hay que verse con cuidado el aspecto financiero, porque lo que al fin y al cabo quiere el Estado es dos cosas: responsabilizar
Es decir, que pasen a juicio y que se les ponga la pena que corresponde, que eso es deber del Poder Judicial. Y segundo, de que se cobre la reparación civil, que no sé en verdad si está bien o mal calculada, hay muchos cuestionamientos respecto de cómo se ha planteado esa reparación civil, ver el daño moral que le ha originado y el daño extrapatrimonial que se le ha originado al Estado, y cuántos millones de dólares se ha perdido, cuántas sobrevaloraciones han habido, ¿no? Eso se tiene que recuperar, porque de alguna manera no tiene que quedar impune. Una vez más, Claudia, acuérdate que el primer caso grande de corrupción similar al de Odebrecht, como establece Víctor Quirós, fue el contrato Dreyfus, por ejemplo, ¿no? Que igualito fue un caso muy similar de pactos de sobrevaloraciones, donde incluso estuvo implementado Enrique Meise, por ejemplo, el caso de los ferrocarriles que se hicieron en aquellos tiempos, y siempre pasó a la impunidad. Siempre. Siempre. Doctor, entonces yo no creo que esa historia se vuelva a repetir, Claudia. Doctor, aprovecho la oportunidad en cuanto al tema de las reparaciones civiles, porque el año pasado hemos estado ante la excarcelación de los referentes de terrorismo con unas reparaciones civiles que usted bien ha señalado. Yo no sé quién las calcula, pero verdaderamente las cifras son exorbitantes. Más allá de que la cifra sorprenda, estamos ante la poca posibilidad de que puedan ser pagadas. Esto también incluye al recientemente indultado expresidente Alberto Fujimori con una reparación que de verdad yo no sé si se va a poder pagar. Perfecto. Tenemos que resarcir al Estado, tiene que haber una función indemnizatoria, para eso están las reparaciones. Pero ¿de qué manera podemos hacer realidad esas reparaciones? Porque quedan en números y nadie las paga. Sí, en verdad es un problema normativo que en verdad tú llamas a acotar. El Código Civil no se ha reformado desde 1984. Justo el capítulo que habla sobre daños y reparación y responsabilidad civil. Lamentablemente, pues no tenemos un criterio como sí lo tiene Chile, como sí lo tiene Argentina, para fijar los ratios de las reparaciones civiles. Eso queda a criterio del juez, es decir, puede ser que un chosicano te mate y te atropelle y mande a pagar una reparación civil de 10.000 soles. Y puede ser que es un tema político y te mande a pagar una reparación de 1.000 millones de soles. No existe un criterio como sí lo tiene Estados Unidos, como sí lo tiene un montón de países en el mundo, y no se le da importancia justamente al derecho de daños, ¿no? Entonces, ahí, y eso es un problema, por ejemplo, en el caso de las reparaciones civiles, en el caso penal, en el caso de las indemnizaciones, ¿no? No sé, por ejemplo, te cortan la pierna y no pasó nada, te matan en un hospital y no pasa nada. Entonces, ahí, por ejemplo, es responsabilidad del Congreso de hacer una reforma, ¿no? Tanto nos organizamos nosotros, los abogados del derecho civil y los grandes juristas, pero lamentablemente estamos en pañales en mucho de la aplicación de estas reformas. Ahora, ¿cómo hacer para cobrar una reparación civil? Yo creo que si es que hubieran candados desde un inicio, que te inicien un juicio en donde se te embarguen los bienes, en donde se te retengan las cuentas, y no esperar todavía que haya una condena, cuando ya ya vendiste todo, ya no tienes ni un ingreso, ya te deshaciste de todo, ya, pues, ¿cómo transferiste todos tus bienes a terceros, ya no hay nada que cobrar. Pues, ¿cómo se le va a cobrar a todos estos terroristas? ¿Cómo? Si ellos, todos sabemos que cuando estuvo operando esta organización criminal, se financiaba en el narcotráfico. ¿Por qué, por ejemplo, no se embargó los bienes o las cuentas de aquellos que financiaban a estos delincuentes? Se dice que había dinero de China, se hablaba de los países comunistas que también subvencionaban, que Aymail estuvo por China, por Corea del Norte. ¿Dónde está esa responsabilidad de terceros que se tiene que buscar para que paguen estos delincuentes? En el caso del presidente Fujimori se habla de corrupción. ¿Por qué no se le embargó, por ejemplo, las cuentas o el dinero que se repatrió de él o de Montesinos, que era su socio, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar todavía que haya un juicio final para poder recién tratar de cobrar, y ya cuando se quiere cobrar no pasa nada? Y algo parecido va a pasar en el caso de Odebrecht. Acuérdate que ellos ya transfirieron, por ejemplo, todos los contratos de concesión de acá de la Panamericana Sur y Panamericana Norte. Sí. ¿Qué cosa se va a poder cobrar si ellos ahorita ya no tienen casi ni un contrato vigente? Todo lo han transferido a empresas terceras. El gasoducto del sur igualito lo están tratando de vender. Y así tenemos el caso de un montón de concesiones que ellos han ganado, que están transfiriéndolo a terceros, que lo están vendiendo, con tal de no hacerse responsables de pagar las indemnizaciones. Entonces ahí también es responsabilidad también de la gestión pública otra vez, de las autoridades y del sistema, por ejemplo, en este caso del sistema de defensa jurídica del Estado, que son los procuradores, ¿no? De que lamentablemente no tienen tampoco las herramientas ni la independencia necesaria, depende del Ministerio de Justicia, y ellos son nombrados políticamente. Por eso que entra Ampuero, entra uno nuevo que ni siquiera se sabe el nombre, pues mañana lo cambian otro y nunca se tiene una estrategia legal. Por eso que perdemos, la mayoría de arbitrajes el Estado lo pierde.
Punturhuasi le va a plantear el arbitraje internacional, lo hablamos hace un año que iba a ser así, que más allá de la voluntad política que haya tenido Yufra de querer llegar a trato directo a negociación, y casi la mayoría de arbitrajes lo pierde el Estado. Y ahí estamos todo ante el la Estado lo posibilidad pierde. de perder también el tema Punturhuasi. Doctor, Es cierto. hay infinidad de cosas por hacer. Es un año, en definitiva, que esperamos que más que el año del diálogo y de la reconciliación sea un año de trabajo. Quiero agradecerle por haber estado hoy con nosotros. Gracias. Y él ha sido el doctor Víctor Quijada. Vamos a ir a un corte y regresamos con mucha más información. No se mueva, que esto es Noticias en Digital.